Bienvenidos a una nueva clase del Instituto Hondureño de Educación por Radio IER. En esta ocasión estudiaremos la semana número 5 del libro de matemáticas de séptimo grado. Aprenderemos acerca de las operaciones con números racionales, cómo se utiliza la multiplicación de números enteros, la multiplicación de números racionales, las fracciones y decimales en este caso, propiedades de la adición y multiplicación, la división de números enteros y la división de números racionales, los cuales son fracciones y decimales. Nuestras expectativas de logros son realizar multiplicaciones con números racionales, los enteros, las fracciones y decimales, resolver problemas de la vida cotidiana, o sea, del diario vivir, que requieran la multiplicación de números racionales, aplicar la propiedad conmutativa, asociativa, distributiva y de elementos neutros de la adición y multiplicación de números racionales, realizar divisiones con números racionales y finalizamos resolviendo problemas de la vida cotidiana que requieran la división de números racionales. Comencemos. Como saberes previos, tenemos un grifo estropeado pierde 1 litro de agua cada media hora. ¿Cuánto perderá cada hora? ¿Cuánto perderá al cabo de un día si no se repara? ¿Cuántos litros se perderán en un mes? ¿Y qué operaciones necesitamos para resolver el problema planteado y por qué? Analicemos por qué tenemos que utilizar estas operaciones. Este grifo pierde agua media hora, pero luego va extendiéndose por día. ¿Y qué pasa si no se repara en un mes? Nos vamos a quedar sin agua todo, ¿verdad? Por lo tanto, realizaremos el uso de lo que es la multiplicación para poder resolver este problema. Utilicemos el segundo. Por la mañana, Emilia decidió crear algunos diseños hechos con cereal. En total, creó 9 diseños y usó 3 pedacitos de cada cereal. ¿Cuántas piezas usó en cada diseño aproximadamente? ¿Crees que usó la misma cantidad en cada uno? ¿Qué operaciones necesitamos para resolver el problema planteado? Si se fijan, realizó 9 diseños y utilizó 3 pedacitos de cada cereal. Por lo tanto, vamos a repartir estos 3 en los 9 diseños. Por lo tanto, vamos a utilizar lo que es una división. En esta lección vamos a ir aprendiendo cómo utilizar la multiplicación y la división para resolver problemas. En la página 58 del libro podemos observar la multiplicación de números enteros. Las personas usan la multiplicación en una variedad de tareas cotidianas, como calcular el costo de comprar varios artículos que tienen el mismo precio, el cálculo del impuesto sobre las ventas y encontrar el área de una figura geométrica y otras mediciones. En todo lo que nosotros realizamos utilizando números, podemos realizar una multiplicación. Miremos el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el costo de 6 bufandas de equipos de fútbol que cuestan 60 lempiras cada una. Habría que sumar 60 más 60 más 60 más 60 más 60. Qué tedioso sería estar 60 más 60 más 60. Si ustedes se fijan, tenemos el mismo número. Y es aquí donde viene la importancia de la multiplicación. ¿Por qué? Porque nos ayuda a acortar tiempos y en vez de estar sumando el mismo número, nosotros podemos utilizar una multiplicación para encontrar el resultado. Por ejemplo, en vez de estar 60 más 60, yo puedo decir 6 bufandas, serían las 6 bufandas, y
Cada una me cuesta 60 lempiras. Por lo tanto, podemos utilizar esta multiplicación para poder saber el resultado. Ahora, ¿cómo se realiza esta multiplicación? Si ustedes se fijan, el 60 tiene una unidad 0. Por lo tanto, yo puedo multiplicar. Nos tenemos que saber las tablas de multiplicación. Puedo multiplicar 6 por 6, que es 36, y yo puedo agregar el 0 para utilizar el 60 que tenemos como multiplicando. Por lo tanto, en este caso, el costo o lo que se va a obtener de lempiras se necesitarían 360 para comprar las 6 bufandas. Como otro ejemplo, tenemos negativo 50. Como estamos hablando de números enteros, tenemos que recordar de las clases anteriores que los números enteros están representados con una Z y en estos números se encuentran los números negativos, el 0 y los números positivos. Por lo tanto, aquí puedo decir negativo 50 por 4. En vez de estar sumando cada negativo 50, nosotros utilizamos lo que se llama la multiplicación. Y nos dice que yo voy a multiplicar 4 veces el número negativo 50. Vamos a realizar 50, nos olvidamos en este momento del signo, por 4. Tiene un 0 como unidad, podemos dejarlo y decimos 4 por 5 es 20 y le agregamos el 0 de la unidad. Y tenemos que 50 por 4 es 200. Pero ¿qué pasa con el negativo? ¿Qué tiene que ver este negativo? Y es ahí donde ingresamos, introducimos lo que es la ley de signos para números que se están multiplicando. Cuando tenemos esta ley de signos, nos dice que si yo tengo dos números positivos que se están multiplicando, nuestra respuesta va a ser positiva. Y de igual forma, si yo tengo dos números negativos que se están multiplicando, la respuesta va a ser positiva. En otras palabras, si los signos de ambos números que estamos multiplicando son positivos o negativos, en otras palabras, signos iguales, quiere decir que nuestra respuesta siempre va a ser positiva. Pero cuando yo tengo un número positivo y otro número negativo, o un número negativo y otro positivo, estos son signos diferentes. Por lo tanto, nuestra respuesta va a ser siempre negativa. Podemos observar algunos ejemplos. El 3 por 5. ¿Qué pasa en este ejemplo? Tenemos 3 por 5. El 3 es positivo y tenemos que el 5 de igual forma es positivo. Como son positivos, no es necesario colocar el signo. En esta ocasión es para que ustedes observen que ambos son positivos. Y nos dice la regla, si tienen signos iguales, quiere decir que nuestra respuesta va a ser positiva. Y decimos positivo por positivo es positivo. Y multiplicamos normal los números. 3 por 5 es igual a 15. Y esa es nuestra respuesta, positivo 15. Observemos el ejemplo número 3 que tenemos aquí. Tenemos negativo 3 y negativo 6. La ley nos dice, la ley de signos, que si tengo negativo y negativo, nuestra respuesta va a ser positiva. Tienen que recordar que esto solo es cuando se está multiplicando. Entonces decimos negativo por negativo es igual a positivo. Y decimos 3 por 6, 18. De igual forma, podemos decir que
Esto es igual a 18, por lo que les había comentado. El positivo no se coloca. Ahora, ¿qué pasa en este segundo ejemplo? Tengo un número negativo y tengo un número positivo. En esta ocasión tenemos negativo 4. Aquí continuamos. Tenemos un negativo 4 y tenemos un positivo 2. Por lo tanto, la ley nos dice que si yo tengo un número negativo y tengo un número positivo, nuestra respuesta va a ser negativa. ¿Por qué? Porque son signos diferentes que se están multiplicando. Por lo tanto, negativo y positivo nos da negativo. Luego se multiplica 4 por 2. 4 por 2 es igual a 8. Nuestro resultado sería negativo 8. Recuerde que estamos viendo lo que son números enteros, que pueden ser números positivos o pueden ser números negativos. ¿Qué pasa con este ejemplo? 7 por 0. Todo número multiplicado por 0 es igual a 0. Nuestra respuesta va a ser 0. Recordando, el 0 es un número neutro. No tiene ni signo positivo ni signo negativo. Algo muy importante que tenemos que recordar es que cuando representamos una multiplicación, se puede realizar a través del por, de esta forma, un punto en medio, o se puede utilizar paréntesis. Si yo tengo cualquiera de estas tres simbologías, quiere decir que es una multiplicación. Un ejemplo de ello es este que tenemos aquí en esta página número 58. Si se fijan, tenemos lo que es el paréntesis y tenemos el punto de multiplicación. Pero de esta misma forma podríamos tener negativo 10 y negativo 2. No hay un punto, pero los paréntesis me dicen que están multiplicándose. Y al resolver esto, podemos decir a través de la ley de signos que negativo por negativo es igual a positivo. 10 por 2 es igual a 20. Y podemos utilizar la ley de signos en multiplicaciones. Recordemos que la multiplicación de números se llama multiplicando y multiplicador, que es el factor, y el resultado que tenemos es el producto. ¿Qué es el producto? Cuando estamos hablando de producto, estamos hablando de multiplicación. En algunos ejemplos o en algunas indicaciones del libro, les puede salir realizar el producto de tales números. Eso significa realizar la multiplicación de dichos números. Como otros ejemplos, tenemos 15 por 6, ambos son positivos. Ustedes pueden observar en la página 59 que nos da un número positivo. ¿Es positivo? Sí, no colocamos el signo. El ejemplo B tenemos negativo 12 y negativo 3. Negativo por negativo nos da positivo. 12 por 3, 36. Entonces aquí es igual a tener positivo 36. De ahora en adelante ya no les colocaré el positivo, porque ustedes ya saben que estamos hablando de números positivos. 8 por negativo 7. Tenemos un número positivo y tenemos un número negativo. ¿Qué podemos hacer? Positivo por negativo nos va a dar un resultado negativo. Y multiplicamos 8 por 7, que es 56. Nuestro resultado es negativo 56. El ejemplo de negativo 6 y positivo 10. Negativo por positivo es negativo y tenemos un resultado de negativo 60. Continuando con los temas, ahora aprenderemos lo que se llama la multiplicación de números racionales.
Los primeros eran números enteros. Ahora vamos con números racionales. ¿Cuáles son estos números racionales? Cuando estamos hablando de fracciones y decimales. Recordando que es una fracción, en la página 59 pueden observar que una fracción es cuando tenemos un numerador y un denominador y están separados por una barra separadora. Multiplicación de números fraccionarios se definen a través de que tenemos una fracción. En este caso, nosotros representamos la definición de la multiplicación de fracciones utilizando letras. ¿Qué quieren decir estas letras? Cualquier número. Solo es la definición en este caso. Decimos A sobre B multiplicado por C sobre D. La regla nos dice que si estamos multiplicando fracciones, vamos a multiplicar lo que son numerador por numerador y denominador por denominador. En otras palabras, se multiplica de forma horizontal. Quiere decir el primer numerador con el segundo numerador, de forma horizontal. Y el denominador con el siguiente denominador, siempre de forma horizontal. ¿Qué significa esto que dice acá? Que dice A, B, C, D. O sea que pueden representar cualquier número. Esta E significa que pertenece, cualquier número, dice aquí, que pertenece a Z. Z ya sabemos que son los números enteros. Pero que B y D, o sea, los números que están en el denominador abajo, no pueden ser igual a cero. ¿Por qué no pueden ser igual a cero? Porque en división, cuando colocamos un cero abajo, no está definido. Miremos unos ejemplos, siempre de la página 59. Tenemos 2/3 por 4/5. Nos dice la regla que tenemos que multiplicar de forma horizontal. Quiere decir que multiplicamos 2 por 4 y 3 por 5. 2 por 4, 8, 3 por 5, 15. Miremos el siguiente ejemplo. Observen que estos números, estas fracciones, ya tienen lo que son números negativos. Pero ya sabemos la ley de signos que nos dice negativo por negativo es igual a positivo. Aquí tenemos el positivo. Y vamos a multiplicar de forma horizontal. 5 por 8, 40 y 3 por 7, 21. ¿Cuál es nuestro resultado? 40 sobre 21. Miremos este ejemplo, que ya es un poco diferente. Tenemos una fracción, esta es una fracción y este es un número entero. Una fracción tiene dos números, recuerden, el numerador y el denominador, pero este entero solo tiene uno. Si observan, lo que nosotros hacemos es colocar un 1 abajo. ¿Por qué? Porque todo número entero se puede dividir entre 1. Está dividido, pero nosotros no lo colocamos porque nos da el mismo número. Por lo tanto, en este caso, lo vamos a colocar para tener dos fracciones. Creamos una nueva fracción que es siempre negativo porque está negativa y tenemos 7 sobre 1. Y vamos a multiplicar de forma horizontal. 2 por 7, 14 y 10 por 1, 10. Ahora, este es positivo y negativo, tenemos una respuesta negativa. ¿Qué fue lo que pasa aquí? Nosotros hacemos simplificación. Simplificamos, hacemos un número grande a un número pequeño. ¿Para qué? Para poder dejar números
pequeños. ¿Qué hicimos aquí? Lo simplificamos porque lo dividimos entre 2. Dividimos entre 2 el numerador y el denominador. Recuerden que se puede simplificar solo si ambos números se pueden dividir por el mismo número. 14 yo lo puedo dividir entre 2. Sí, 14 entre 2 es igual a 7. 10 lo puedo dividir entre 2. Sí, de igual forma, porque 10 entre 2 es igual a 5. Por lo tanto, la respuesta de 2 décimos por negativo 7 nos da negativo 7 quintos. ¿Qué pasa con la multiplicación de números mixtos? Recordando, ¿qué es un número mixto? Un número mixto es un número que trae un número entero y está compuesto a través de una fracción propia. Por lo tanto, se lee 6 un medio. Pero ¿cómo vamos a multiplicar cuando tenemos dos números mixtos? La regla nos dice que nosotros vamos a convertir el número mixto a un número impropio. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos 6, 5 sobre 7. Del ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Multiplicamos y sumamos. Esto lo vimos en la clase anterior, donde nos dice que se multiplica el denominador con el número entero y luego su resultado le vamos a sumar el numerador. Quiere decir que tenemos 7 por 6, 42. Y a ese 42 le sumo 5, me da 47. Sobre y se le coloca el mismo denominador. Tenemos 47 sobre 7. Y eso fue lo que realizamos en este ejemplo. De aquí pasamos aquí. ¿Por qué? Porque hicimos la conversión. Miremos el segundo. Es un número mixto, por lo tanto, tenemos que convertir de nuevo. Tenemos 8, 2 tercios. ¿Cómo realizamos esta conversión? Multiplicando 3 por 8 y luego sumamos. 3 por 8, 24. Y a ese 24 le sumamos 2, nos da 26 sobre, y recuerden siempre colocar el mismo denominador. Y de esta forma tenemos ambas fracciones convertidas. Ahora, ¿qué se hace? Realizamos la forma de multiplicación de fracciones de forma horizontal. 47 por 26, como está colocado en esta página, y 7 por 3. Y tenemos su resultado que 47 por 26 es 1222. Y 7 por 3 es igual a 21. Ahora, ¿qué se realizó aquí? Como tenemos un número mixto por otro mixto, el resultado tendríamos que colocarlo de forma mixta, que es 54, que es el número entero, 4 entre 21. Pero ¿cómo hacemos esto? Como se lo dije anteriormente, esto está en la lección pasada, que es convertir un número impropio a un número mixto, que se debe de dividir. Dividimos 1222 entre 21. Vamos a realizar esa división. Voy a realizar aquí. Decimos 1222 lo dividimos entre 21. Recordando cómo se realizan las divisiones, como tenemos dos cifras, agarramos 2, 12. Pero en este caso, el 21 es mayor, por lo tanto, podríamos agarrar tres cifras.
y decimos, ¿cuántas veces cabe 21 en 122? ¿Cuántas veces cabe? Son 5 veces. ¿Por qué? Porque 5 por 21 es 105. ¿Qué se hace? Se resta. 122 le restamos 105. ¿Cómo se hace? 2 menos 5 no se puede. Decimos 12 y este queda en 1. 12 menos 5 es igual a 7 y 1 menos 0 es 1, ¿verdad? Y 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, nos queda 17. Ahora bajamos en la siguiente cifra y nos hace el número 172. ¿Cuántas veces cabe 21 en 172? Si ustedes lo realizan, 21 por 8 es igual a 168. Restamos y nos queda, este queda 12, este queda 6 y decimos 12 menos 8 es igual a 4 y aquí nos da 0. Por lo tanto, aquí ya terminamos de utilizar las cifras que conforman el número 1222. En el libro hay un error. ¿Por qué? Porque nos dice que el número entero es 54. Y ustedes pueden observar aquí que no es 54, es igual a 58. Por lo tanto, la respuesta es 58 como número entero. El residuo que tenemos, que es este de acá, es el numerador 4 y copiamos de denominador el 21. Podemos observar que al dividir 1222 entre 21, nuestro número mixto es 58, 4 sobre 21. Y ese es nuestro resultado. Podemos observar otro ejemplo, que vamos a multiplicar fracciones. Tengo la fracción 3 quintos y tengo 4 séptimos. Como aquí hay un punto, recuerden que el punto significa multiplicación, vamos a multiplicar de forma horizontal. Quiere decir que voy a multiplicar 3 por 4, que es igual a 12, sobre, porque es una fracción, 5 por 7. 5 por 7 es 35. Pregunto yo, ¿podemos simplificar esta fracción? 12 sobre 35. 12 lo podemos dividir entre 2. 35 no. Por lo tanto, aquí nos queda nuestra respuesta. Miremos otro ejemplo. Tengo un número mixto y tengo una fracción. Para poder multiplicar, nuestro primer paso va a ser crear este número mixto a una fracción impropia. ¿Cómo se realiza? Multiplicamos 2 por 2 y luego sumamos 1. 2 por 2, 4. Más 1, 5. Sobre, se coloca el mismo denominador, 2. Por la siguiente fracción ya está en forma de fracción y la escribimos nuevamente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a multiplicar de forma horizontal. 5 por 4, 20. Sobre 2 por 3, 6. Nos da una fracción de 20 sextos. Pero estos dos números yo los puedo simplificar dividiendo entre 2. Decimos 20 entre 2 nos da 10 y 6 entre 2 es igual a 3. ¿Puedo seguir simplificando? No. ¿Por qué? Porque este lo puedo dividir entre 2, pero este no. Este se divide entre 3. Por lo tanto, esta es nuestra respuesta. Y esto es cómo se multiplican números mixtos. Siguiendo con la clase, podemos observar en la misma página 59 que tenemos la multiplicación
de decimales. ¿Qué es la multiplicación de decimales? Para multiplicar números decimales, se multiplican como si fueran números naturales y en el producto se separan con un punto hacia la izquierda, tantas cifras decimales como tenga en total los dos factores. ¿Pero qué quiere decir esto? Vamos a realizar los ejemplos para que podamos comprender de mejor forma. Un ejemplo es 12.392 por 4.35. Si se fijan, tenemos dos puntos decimales. Colocamos la multiplicación de forma vertical, como siempre la colocamos. Recuerden siempre colocar los números en las posiciones y multiplicamos, nos olvidamos en este caso, en este momento, de los puntos. Luego los vamos a retomar y hacemos multiplicación como números naturales. ¿Cómo se realiza? 5 lo vamos a multiplicar por cada uno de las cifras que tenemos arriba. Entonces decimos 5 por 2, 10, llevo una, le regalamos una decena y decimos 5 por 9 es igual a 40 y el 1 que nos regalamos son 6 y ponemos el 4 arriba. 5 por 3, 15, más 4, 19, le regalamos 1. 5 por 2, 10 y 1, 11, llevo 1. Y ahora 5 por 1, 5 más 1, 6. Ya hicimos la primera cifra. Vamos con la segunda. Recuerden, siempre se deja un espacio cuando vamos a la siguiente cifra. Seguimos 3 por 2, 6. 3 por 9, 27. Pongo 7 abajo. Llevo 2. Lo colocamos arriba del 3. Y decimos 3 por 3, 9. Más 2, 11. Coloco 1 y llevo 1. 3 por 2, 6. Más 1, 7. Luego 3 por 1, 3. Por eso tenemos ese 3. Dejamos ahora dos espacios. ¿Por qué? Porque vamos con un tercero. Siempre se deja el primer espacio debajo del número de la primera cifra. 4 por 2, 8. 4 por 9, 36. Llevo 3. 4 por 3, 12 más 3, 15. Llevo 1. 4 por 2, 8 y 1, 9. 4 por 1, 4. Luego, ¿qué se hace? Se suman 0 y se suman de forma vertical. 6 y 6, 12, llevo 1, 9 y 1, 10, 17, más 8 son 25, llevo 2, 6, 7, 8, llevo 10, llevo 1, 6 y 1, 7 y 7, 14, más 5, 19. Colocamos 1 y decimos 9 más 1, 10 más 3, 13, llevo 1 y decimos 4 más 1, 5. Hasta este punto hicimos como una multiplicación normal. Ahora vamos a retomar lo que se llama los puntos que teníamos en esta parte de aquí. Voy a borrar lo que puse. Tenemos que observar las cifras que hay en cada número después del punto decimal. En este caso tenemos 3 cifras, 1, 2, 3. En el segundo número tenemos 2. Por lo tanto, la regla nos dice que yo voy a sumar espacios. Si yo tengo 3 arriba y 2, son 5 espacios que yo voy a tomar desde el último número hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, nuestra respuesta es 54.9520. Y ese es nuestro resultado.
De igual forma, se realiza la multiplicación aquí, quitamos los puntos, multiplicamos cada número por cada una de las cifras de arriba, luego se suman y tenemos nuestro resultado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que aquí este está negativo. Y decimos negativo por positivo, nuestro resultado va a ser negativo. ¿Cuántas cifras hay después del punto? En negativo 2.32 hay dos cifras, que son estas dos de acá. Y en 8.6 es una. Y 2 más 1 son 3 cifras. Por lo tanto, corremos 1, 2, 3 y nos queda negativo 19.952. Y ese es nuestro resultado. Realicemos otro ejemplo. 0.56 por 2.3. Lo primero es colocarlo de forma vertical. 0.56 por 2.3. Multiplicamos. 3 por 6, 18. Llevo una. 3 por 5, 15 y una, 16. Llevo una. 3 por 0 es 0, pero llevo una, entonces le sumamos. Miremos el siguiente número. Dejamos un espacio. 2 por 6, 12. Llevamos una. 2 por 5, 10 y una, 11. Y 2 por 0, 0. Llevamos una. Ahora, ¿qué se hace? Se suman. 8, 8, 1 y 1, 2 y colocamos el 1. Ahora vamos a ver a dónde va nuestro punto decimal. ¿Cuántas cifras hay aquí después del punto? 1, 2. Tenemos dos cifras. Y acá tengo una cifra. Por lo tanto, si yo lo sumo, tengo que tener, nuestra respuesta tienen que tener 3 cifras después del punto. Hacemos la separación, 1, 2, 3. Por lo tanto, nuestra respuesta es 1.288. Y esa es la forma como nosotros multiplicamos los números decimales. Siguiendo en el libro, en la página 60, tenemos la consolidación de nuevos saberes. Aquí hay varios ejercicios en los cuales ustedes tendrán que practicar. En esta segunda parte, ustedes pueden observar que hay textos. Estos se llaman ejercicios de aplicación. Podemos hacer el primero para que ustedes se guíen. Dice, el mes pasado, un empleado trabajó 2 horas extras durante 5 días. Estamos hablando de 2 horas que son extras a lo que él trabaja normalmente. ¿Cuántos días? 5 días. Le han pagado por cada hora extra 180 lempiras. ¿Cuánto ganó durante los 5 días por pago de horas extras? Si tenemos 2 horas por 5 días, nosotros vamos a multiplicar primero 2 por 5, que esto nos dice que son 10 horas trabajadas. 10 horas trabajadas. Ahora, para saber cuánto ganó durante los 5 días por todas estas 10 horas trabajadas, nosotros vamos a multiplicar este 10 por el 180. 180 por 10. Si tenemos un 0, lo dejamos y empezamos con el 1. 1 por 0, 0. 1 por 8, 8. 1 por 1, 1. Y al final solo le agregamos el 0. Quiere decir que este empleado ganó un total de 1.800 lempiras por haber trabajado 10 horas extras.
De esta forma, ustedes van a realizar todos estos ejercicios. Continuando con los temas, en la página 61 podemos observar lo que son las propiedades de las adiciones y multiplicaciones. Adiciones quiere decir la suma, en otras palabras. Tenemos la propiedad de cierre o clausura. ¿Qué significa esto? La suma y multiplicación de dos números racionales siempre es un número racional. Quiere decir, en otras palabras, que si yo sumo una fracción con un número entero o con otra fracción, siempre me va a dar una respuesta de una fracción. Eso significa en otras palabras. ¿Qué pasa con la multiplicación? Si yo tengo una fracción por otra fracción, nuestro resultado va a ser una fracción. Eso significa la propiedad de cierre o clausura. ¿Qué pasa con la propiedad conmutativa? Conmutar, ¿qué significa conmutar? Significa cambiar. Y nos dice que el resultado de una suma o de una multiplicación siempre va a ser el mismo, sin importar el orden de los elementos en los que se opera. Esto es, un ejemplo, 8 más negativo 6. Si se fijan, tenemos 8 menos 6 es igual a 2. Y es lo mismo que yo tenga negativo 6 más 8. ¿Por qué? Porque tenemos 2. Aquí recuerden la ley de signos cuando se suman diferentes signos. Se resta y se copia el signo del número mayor. En este caso, el número mayor es 8. Por lo tanto, por eso sí es positivo. La propiedad conmutativa nos dice que no importa el orden donde estén, siempre nos tienen que dar el mismo resultado. De igual forma, cuando estamos multiplicando. Si yo multiplico 6 por 3, negativo 6 por 3 es igual que 3 por negativo 6 y nos va a dar negativo 18. No altera la respuesta si tenemos en diferente posición los números. Tenemos la propiedad asociativa. Asociativa viene de la palabra asociar, agrupar. El modo de agrupar los factores no varía el resultado de la adición ni de la multiplicación. Quiere decir, esto pasa cuando tenemos más de dos números. Tenemos tres en este caso, miren. 5 más negativo 3 más 6. Tenemos tres números, los cuales ustedes pueden realizar el resultado. Primero los dos números que más les conviene o los que más puedan hacer y luego se hace el tercer término. En este caso, 5 y negativo 3. Recuerden, signos diferentes en una suma se restan. 5 menos 3 es 2 y tenemos un número positivo. Y copiamos el 6 que no hemos utilizado. Ahora, 2 más 6 tenemos que es igual a 8. Nuestro resultado es 8. Vamos a ver en la otra parte de la igualdad. Ya no se tomó como 5 y negativo 3 primero, sino que lo que se hizo fue copiar el 5 y realizar negativo 3 y 6. Tienen diferentes signos, se restan y se copia el signo del mayor. El mayor es 6. Por lo tanto, 6 menos 3 es igual a 3 positivo. Y luego sumamos 5 más 3, 8. Si ustedes se fijan, tenemos el mismo resultado. Entonces, la propiedad asociativa nos dice que yo puedo hacer primero dos números, el que ustedes quieran, el que más les convenga primero, para luego hacer el tercer número. De igual forma pasa con la multiplicación. Tenemos tres números, de los cuales en este caso se tomó la agrupación de 6 y negativo 4
que nos da negativo 24. ¿Por qué? Porque en signos diferentes me dan negativo cuando se están multiplicando y tenemos 2/3. ¿Qué pasa en estos 2/3? Multiplicamos. Recuerden que aquí hay un 1. ¿Por qué? Porque es un número entero. Se le coloca un 1 abajo y multiplicamos de forma horizontal. Negativo 24 por 2 es negativo 48. Y 1 por 3 es 3. Y aquí podemos simplificar. 48 entre 3 es igual a 16. Negativo porque ya está negativo el número. Si se fijan al otro lado de la igualdad, se hizo diferente la agrupación. Primero hicieron 4 por la fracción. ¿Qué pasa con este negativo 4? Le colocamos un 1 igual y multiplicamos de forma horizontal. Negativo 4 por 2 me da negativo 8 y 1 por 3 es 3. De igual forma, colocamos un 1 acá y decimos 6 por 8, 48. Recordemos que aquí hay un negativo, entonces positivo por negativo tenemos un negativo. Y tenemos negativo 48 sobre 3, que nos da la misma respuesta, que es negativo 16. Y esa es la propiedad asociativa, que no importa si en un ejercicio tenemos 3 o más números y ustedes pueden agrupar los que más les convenga. Ahora, ¿qué pasa con la propiedad del elemento neutro para la suma y elemento absorbente para la multiplicación? Neutro en la suma y absorbente en la multiplicación. Quiere decir que nuestro elemento neutro, como dice aquí, nos dice que para cualquier número al que se le sume 0, el resultado equivale al mismo número. O sea, a cualquier número que le sumemos 0, siempre va a ser el mismo número. En este caso, 36 más 0 es 36. Y 0 más negativo 18 es igual a negativo 18. Ahora, nuestro número absorbente o elemento absorbente en la multiplicación es el 1, que nos dice que si yo multiplico por 1 cualquier número, nos va a dar el mismo resultado del número. 18 por 1 es igual a 18. Y negativo 1/2 por 1 es negativo 1/2. Si yo hago igual, de igual forma aquí, negativo 1000 por 1 es igual a negativo 1000. Siempre vamos a tener el mismo número. Continuamos con las propiedades que tenemos y es el inverso aditivo u opuesto e inverso multiplicativo. Con la propiedad inverso aditivo u opuesto e inverso multiplicativo nos dice que si a un número entero se le suma su inverso aditivo, el resultado tiene que ser 0. Estos ejemplos que están aquí no son de la propiedad, por lo tanto, lo voy a hacer en esta parte de acá. El inverso aditivo nos dice, en otras palabras, que es el mismo número, solo que con su signo opuesto. Si yo tengo 5, el opuesto de 5 es que yo le sume el negativo 5, que es su opuesto. Y el resultado nos va a dar igual a 0. ¿Por qué? Porque si decimos 5 menos 5 es igual a 0. Otro ejemplo, tengo un medio negativo, negativo 1/2, y le sumo 1/2, su inverso, que es 1/2, esto nos tiene que dar igual a 0. ¿Por qué? Porque tenemos negativo y positivo. El mismo número nos va a dar igual a 0. Eso es cuando sumamos. ¿Qué pasa cuando multiplicamos? Nos dice que todo número real distinto de 0 tiene una pareja que se llama su inverso multiplicativo. Cuando multiplicamos ambos números, obtenemos el
neutro multiplicativo u absorbente. Quiere decir que aquí también tenemos malos ejercicios. Lo voy a hacer en esta parte de acá por efecto de espacio. Y nos dice que si nosotros multiplicamos el inverso, yo tengo 2, un número entero. ¿Cuál es el inverso de 2? Recuerden que aquí hay un 1 imaginario. No se coloca acá abajo. Entonces, el inverso de 2 es 1/2. O sea, cambiamos la posición. Nos dice la regla que si yo tengo 2/1 por 1/2, esto nos va a dar igual a 1. ¿Por qué? Porque si yo multiplico estas fracciones, nos va a dar 2 por 1, 2, y 1 por 2 es 2. Y 2 entre 2 es igual a 1. Entonces, siempre nos va a dar igual a 1, nuestro inverso multiplicativo. ¿Cuál es nuestro inverso multiplicativo? Cuando nosotros cambiamos la posición del número y multiplicamos. Siguiendo con nuestra última propiedad, tenemos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto de la suma, que nos dice que la multiplicación de un número por una suma es igual a la suma de las multiplicaciones de dicho número por cada uno de los sumandos. Qué difícil, ¿verdad? Pero lo vamos a ver, es fácil. En otras palabras, nos dice que si yo tengo un número que está multiplicando a otros dos números, yo puedo multiplicar el número que está fuera del paréntesis con el primer término. Y luego voy a multiplicar el mismo término que está fuera del paréntesis por el segundo. Y nos queda A por B es igual a A por B, más, porque copiamos el signo, A por C. Haciendo un ejemplo, tengo -3 y tenemos adentro del paréntesis 4 más 7. Esto, al desplegarlo y utilizar la propiedad distributiva, me dice que yo voy a multiplicar este primero término y luego con el segundo término. Decimos -3 por 4, miren, y luego -3 por el 7. Yo digo, ¿qué podemos hacer aquí? 4 más 7 lo podemos sumar y me queda 11. Y luego -3, como este es un paréntesis y es una multiplicación, nos da negativo y positivo, es negativo y nos da -33. Ahora, si yo lo hago con la propiedad distributiva, que es esto de aquí, la distributiva, decimos -3 por 4, negativo por positivo es negativo y decimos 3 por 4, 12, menos. ¿Por qué me da menos? Porque positivo y negativo nos da negativo. 3 por 7, 21. Ahora aquí utilizamos la regla de suma de números de igual signo. Nos dice que se copia el signo y se suman los términos. 12 más 21 es igual a 33. Y podemos observar que nuestro resultado es -33. Estas son las propiedades que se utilizan cuando resolvemos ejercicios de adición y multiplicación. Podemos observar que tenemos consolidación de saberes, de los cuales ustedes pueden realizar los diferentes ejercicios. Un ejemplo aquí me dice que si A es igual a -3, ¿qué pasa cuando yo sustituyo A por este -3? Si yo tengo -3 más 3, utilizamos la propiedad de inverso aditivo. Tenemos el mismo número con diferentes signos, quiere decir que -3 más 3 es igual a 0.
Y así sucesivamente ustedes van utilizando las propiedades. Continuamos en la página 64 del libro, realizando lo que son la división de números enteros. Para resolver división de números enteros tenemos también lo que se llama leyes de los signos. Y estas son muy parecidas a las leyes de multiplicación. Cuando nos dice que si dividimos dos números enteros de igual signo, el resultado va a ser positivo. Y si tienen diferente signo, va a ser negativo, igual que la multiplicación. Podemos observar, tengo 15 entre 5, yo divido los números, es 3, ambos son positivos, por lo tanto el resultado es positivo. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos dos números negativos. Son números negativos, o sea, igual signo, y nos dice la ley que van a ser positivos su resultado. 100 entre 25 es 4 y negativo entre negativo es positivo. Por lo tanto, la respuesta es positivo 4. ¿Qué pasa cuando tenemos diferentes signos? Nos dice que si tenemos diferentes signos, nuestro resultado va a ser negativo. Negativo entre positivo es negativo y luego realizan la división. 12 entre 3 es igual a 4. De igual forma este ejercicio C. 24 entre negativo 8 es igual a negativo 3. ¿Por qué? Porque tenemos un positivo y un negativo y nos da negativo. Tenemos que comprender diferentes casos que hay en la división. El número 1 nos dice que 0, el número 0, nunca puede ser divisor. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca puede ser divisor. Que nunca puedo tener un número abajo en la división. O de esta misma forma es 2 entre 0. ¿Por qué? Porque en una división, cuando tenemos el divisor como, como 0, no está definido la división. Ustedes pueden corroborar en la calculadora, ustedes hacen cualquier número entre 0 y les va a dar un error. ¿Por qué? Porque no está definido. De igual forma, no está definido cuando tenemos 0 entre 0. De esta misma forma o cuando dividimos 0 entre 0. No está definido. Les va a dar error también en la calculadora. Ahora, si yo tengo como dividendo el 0, 0 dividido entre cualquier número, siempre vamos a tener que es igual a 0. 0 entre negativo 6 es 0. 0 entre un quinto es igual a 0. O sea que el 0 puede estar como numerador. Siempre me va a dar 0, pero nunca como denominador. De igual forma nos dice que todo número dividido entre 1 es igual a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto de es igual a sí mismo? Quiere decir que es el mismo número que tenemos como ejemplo. En este caso tenemos 2 quintos entre 1 me va a dar 2 quintos. 1000 entre 1 sigue siendo 1000. Y como había dicho anteriormente, el 1 lo podemos tener como denominador siempre. Está como denominador. Lo que pasa es que no se coloca cuando estamos hablando de números enteros, solo para cuando utilizamos fracciones. Todo número dividido entre el mismo es igual a 1. Quiere decir que si yo divido 4 entre 4, esto es igual a 1. 1000 entre 1000, esto es igual a 1. Cuando hay ceros en el dividendo y divisor, se eliminan los ceros, la misma cantidad de ceros en ambos lados. Con esto el cociente no se altera. Con esto el cociente no se altera. ¿Qué quiere decir? Que si yo de esta forma que tengo aquí es de igual cuando tengo en fracción. Tengo 12,000 dividido entre 1500.
Me dice que si yo tengo ceros arriba, la misma cantidad puede ser eliminada. Vamos a ver, tengo uno arriba, elimino uno arriba. Tengo uno abajo, elimino el otro. Entonces, aquí, para simplificar, nos queda como 120 arriba y 15 abajo. ¿Por qué? Porque ya quitamos los ceros. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos dividiendo números racionales? Los números racionales, recuerden que estamos hablando de fracciones y decimales. Tenemos que la división de fracciones, recordando que este solo es la definición que nos dice que tengo una fracción dividida entre otra fracción, ¿qué se hace? Se cambia la posición de la segunda fracción. Si ustedes se fijan, aquí dice C entre D, pero al pasarla se hace D entre C, o sea, el inverso, y se convierte en una multiplicación y se hace de forma horizontal. Siempre no puede ser B y C un número cero. ¿Cómo se hace esto en ejemplo? Decimos 3 séptimos entre 2 quintos. Si se fijan, se copia la primera fracción de la misma forma y se coloca un por y le damos lo que se llama el inverso a la segunda fracción. Cambiamos la posición. Colocamos el 5 arriba y el 2 abajo. Y se multiplica de forma horizontal. 3 por 5, 15 y 7 por 2, 14. Ahora, se puede hacer de otra forma. Una división de números fraccionarios al final es una multiplicación siempre. Lo que pasa es que se utiliza el inverso. Si no quieren utilizar el inverso, está la forma, no cambiamos, pero se llama forma cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a multiplicar 3 por 5 y su resultado lo coloco arriba. 3 por 5, 15 y de la misma forma voy a hacer la segunda parte, que multiplico 7 por 2 y va en la parte de abajo, que 7 por 2 es 14. Si se fijan, nos da el mismo resultado. Pueden utilizar cualquiera de las dos formas y es correcto. Podemos hacer otro ejemplo. Tenemos 3 séptimos dividido entre 11 sobre 4. Nos dice que nosotros vamos a hacer una división, por lo tanto se hace cruzada la multiplicación. 3 por 4 y luego 7 por 11. Aquí lo que iba es 3 por 4, lo colocamos acá, y abajo 7 por 11, que esto es igual a 12 sobre 77. Si no lo entienden aquí en esta forma, lo hacemos acá de esta forma. 3 por 4, 12 y 7 por 11, 77. Y esta es la forma que utilizamos la división de fracciones. Continuando en la página 65, se sabe que cuando estamos hablando de números mixtos, se va a convertir el número mixto en una fracción impropia y se dividen de la misma forma. Tenemos 2, 1/5 dividido entre 1, 2/3. Primer paso, pasamos a fracción impropia. Decimos 5 por 2 y más, ¿verdad? 5 por 2, 10. Más 1, 11 y se copia el 5. Luego dividimos y decimos 3 por 1, 3 más 2, 5 y tenemos 5. Ahora, ¿qué pasa en este caso?
tenemos 5 entre 5 y la regla nos dice que si tenemos el mismo número, esto es igual a 1. 11 entre 5 dividido entre 1. ¿Y qué nos dice la regla? Que nos va a dar el mismo número al dividirlo por 1. Y este es nuestro resultado. Cuando hacemos división de números decimales, ¿qué se debe de realizar? Igual que la multiplicación, nos olvidamos del punto y luego en la respuesta lo colocamos. Igualar el número de cifras decimales del dividendo y divisor, rellenando con ceros las cifras que faltan después del punto decimal. Una vez igualando los decimales, se borran los puntos decimales y se dividen como si fueran enteros. ¿Pero qué dice esto? Un ejemplo, tenemos 35.12 dividido entre 2.5. El primer paso nos dice que vamos a igualar el número de cifras decimales del dividendo y el divisor. Y si no están iguales, nosotros agregamos ceros. Pueden observar, en este caso, que aquí tenemos 12, pero aquí tenemos 5. Al igualar a este 2.5 le voy a agregar un 0 para tener igual número de cifras después del punto decimal. Colocamos luego de forma vertical la división y eliminamos los puntos decimales. En la primera nos da 35. Si se fijan, aquí hay un error. Les faltó el 5. Es 35.12. Colocamos 35.12 sin el punto dividido entre 250. ¿Por qué? Porque quitamos el punto. Se realiza la división de igual forma a como se hace. Agarramos tres cifras y decimos cuántas veces cabe 250 en 351 y es una vez. Y 1 por 250 es 250. Restamos y nos queda 101. Bajamos la cifra 2 y decimos cuántas veces cabe 250 en 1012. 250 por 4 es 1000. Por lo tanto, se coloca el 4. ¿Y cuánto nos queda? De 1012 le quitamos 1000, nos queda en 12. Ahora restamos. ¿Y qué pasa? Nosotros vamos agregando punto decimal porque seguimos dividiendo y vamos agregando ceros. Aquí me dio 12 el resultado, pero yo tengo 250. Coloco el punto decimal para seguir dividiendo y agrego dos ceros. ¿Por qué dos ceros? Porque si solo agrego uno es 120 y es menor que 250. Por lo tanto, tenemos 1200, le quitamos 1000 y nos queda 200. En este caso, volvemos a agregarle 0 para ver cuántas veces cabe. Y decimos 8 veces por 250 es 2000. Restamos y nos da un valor de 0. Por lo tanto, nuestro resultado es igual a 14.048. Este 0 de aquí, ¿por qué lo colocamos? Porque como ya no se podía efectuar la división por ser menor, entonces ponemos el punto, agregamos 0 y colocamos los ceros abajo que necesitamos. Miremos el siguiente ejemplo. Ok, cuando realizamos este ejercicio de 4330 entre 122, en esta parte, joven, está mala. Vamos a hacer la división. 4330 entre 122. Entonces decimos, ¿cuántas veces cabe 122 en 433? Y nota que es 3. 3 por 122 es
366. Restamos y aquí nos da como 67. Tenemos 67. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bajamos 0. Luego, ¿qué vamos a hacer? Decimos 122 porque el número multiplicado me da 670 o casi 670. Entonces decimos 5. Son 610 menos, y aquí me da un residuo de 60. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, ¿para qué? Para poder seguir realizando la parte de los decimales. Y qué número multiplicado me da 600. Decimos 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 por 122 es igual a 488. Restamos y nos va a dar 0. Y aquí sucesivamente podemos seguir dividiendo con las cifras decimales. Ahora, aquí lo que está malo es la posición de los números. Lo tenemos que colocar de esta forma. Pero recuerden que estamos hablando acerca de un número positivo y un número negativo. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser negativo 35,40. Y de esta forma realizamos lo que son las divisiones con números decimales. Podemos observar en la página 66 que tenemos la consolidación de nuevos saberes, donde ustedes van a poder realizar la división de fracciones y la división de decimales. Con este tema hemos llegado al final de esta lección. Espero que hayan comprendido de una mejor forma y no olviden repasar y practicar cada uno de los ejercicios. Nos vemos la próxima semana.